Contamos en nuestro programa hoy con un invitado cuyas reflexiones no dejan indiferente a nadie, ni a su izquierda ni a su derecha. Con ayuda de dos buenas lupas, la de la filosofía y la teoría política, y su fina ironía, expone a la vista de todos las luchas de poder que se ocultan hoy bajo el velo de las batallas culturales. Félix Ovejero es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Buenos días, Félix. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Tenemos también con nosotros a Pepa Labrador, antigua concejal de Ciudadanos y conocedora de cuestiones de política, de la nueva política en el siglo XXI. Buenos días, Pepa. Buenos días, ¿qué tal estáis? Y Vicente Albert, sociólogo y colaborador habitual de la casa. Bueno, pues comenzamos. El libro más reciente de Félix Ovejero lleva por título Secesionismo y democracia. Sin embargo, el libro del que dice estar más orgulloso es uno anterior que bautizó con el compromiso del creador. Aunque a muchos de nosotros y nosotras el que más entretenidos nos tuvo es el que lleva el nombre más provocador. ¿Idiotas o ciudadanos? Question mark. ¿Cómo se vota hoy, Félix? ¿Con la cabeza, con el corazón, con la cartera, a ciegas, a lo tonto y a lo loco? ¿Sería mejor votar con candidatos elegidos por sorteo, como analizó Van Reybrouck? ¿Estamos los ciudadanos bendecidos por la inesperada virtud de la ignorancia cuando vamos a votar o solo componemos al gesto, como le gusta decir a usted, disimulando ignorancia, pero confiando en que nuestra intuición nos guíe y terminemos acertando? ¿Cómo se vota hoy? En general, no se vota de un modo plenamente informado ni racional, porque, entre otras cosas, porque por una cuestión de coste-beneficio. El impacto de un voto es muy escaso y el coste de informarse debidamente sería muy trabajoso. Entonces, eso, pero vamos, quizá no es nuevo. Pues, recordamos que Nixon ganó, perdón, cuando Nixon se enfrentó a Kennedy, que fue un experimento natural muy llamativo. Quienes veían la entrevista por televisión dijeron que había ganado Kennedy, y quienes lo escuchaban por la radio, es decir, desprovisto de todos los aditamentos, de la buena imagen de uno, del sudor de otro, pues dijeron que había ganado Nixon. Es decir, que eso revelaba, pero bueno, quizá como apuntas, habría que pensar que se desvincular el mecanismo de representación política de los mecanismos de elección política, ¿no? La democracia tiene serios mecanismos, serias dificultades a través del sistema de elección, y tal vez mecanismos de elección de la ciudadanía, de segmentos de la ciudadanía, del Parlamento, al menos una parte a través de un sorteo, pues nos evitarían algunas cosas, por ejemplo, encanallamientos forzados, porque no se obliga a obtener un punto de vista y el otro, porque mi partido me dice, esa especie de trastornada disciplina de partido. Quizá podemos preservar el ideal democrático, el mecanismo de representación, pero buscar otras formas, al menos para complementar las patologías de nuestros sistemas democráticos. O al menos introducirlo, el sorteo, en otras instituciones, que no tienen que ser afectar a todo el sistema, pero ahora hemos estado recientemente con toda la crisis institucional que se ha derivado de la elección de los tribunales, ¿no? De los consejos generales del Poder Judicial, etc. Entonces, bueno, a lo mejor ahí podría ser interesante o no. Sí, sí, de hecho creo que Sosa Wagner lo avanzó, mencionando, creo, citaba el libro que tú antes mencionabas, ¿no? Y la idea de que hubiera una especie de stock general de individuos que han pasado la preselección porque tienen un verdadero reconocido prestigio, ¿no? Ahora que se ha convertido prácticamente en una postilla que nada significa, y sobre esto, pues un sistema de sorteo en donde ellos no se sentirían vinculados o dependientes del partido político que los ha elegido, ¿no? Seguramente sería un sistema más cabal y menos partitocrático, ¿no? Que es lo que nos sucede ahora. Metiéndonos en harina de actualidad, sedición, malversación y nuevo Código Penal. ¿Qué opina de cómo el gobierno Sánchez ha gestionado esta cuestión? Y si la memoria de pez que tenemos los votantes lo recordaremos a tiempo de elegir papeleta de voto. Seguramente el caso de Sánchez es un caso particularmente inquietante porque los programas no se cumplen es hasta cierto punto inevitable, entre otras cosas
porque la política supone enfrentarse a escenarios futuros y como nadie puede anticipar el futuro, pues no puede incluirlo en el programa. Nadie podía decirlo cómo iba a reaccionar ante una epidemia de la magnitud que tuvimos, ¿no? Pero en este caso casos que han mencionado, cada uno de esos puntos eran puntos perfectamente precisos en los que él dijo que haría exactamente lo contrario de lo que después finalmente ha hecho, ¿no? Entonces, uno duda realmente de, bueno, o sea, no de la calidad moral, que es indiscutible, por Dios, discúlpenme, duda mucho de la calidad moral del personaje y en todo caso lo que sí nos enfrenta es a un reto de pensar si esto se va a tener consecuencias en las próximas elecciones. Yo creo que el deterioro ha sido irreparable, con independencia de cuáles sean las circunstancias futuras. Es decir, hemos asistido a la catalanización de la política española, ¿no? A la degradación y a poner en curso normal lo que el grado de corrupción moral que es natural, que era natural en Cataluña y que nosotros hasta ahora confiábamos que nos lo resolviera Madrid a través del 155 tantas veces invocado, y ahora estamos, en el mejor de los casos, confiando ingenuamente, a mi parecer, en un 155 europeo que nos controle las derivas iliberales de nuestra democracia, o en particular de Pedro Sánchez. Bueno, las derivas iliberales en los países del este a los que nos referimos por iliberales no parece que hayan hecho mucho efecto. Europa ha podido influir en alguna ocasión retrayendo recursos o no licenciándolos con rapidez suficiente, pero no parece que de Europa podamos esperar mucho, ¿no? No, yo creo que podemos esperar poco. Y vamos, tampoco es que el Parlamento Europeo, bueno, las instituciones europeas sean un ejemplo de limpieza democrática. Ahora mismo, sin ir más lejos, pues estamos de facto comprometidos en una guerra sin que ningún parlamento haya votado esa participación en una guerra. Es decir, que ahí estamos, y precisamente en virtud de esa misma guerra, por alineamientos de política exterior, ahora los polacos se han convertido en buenos, del mismo modo que ha sucedido con Venezuela y otros países. Que esas consideraciones, es inquietante que consideraciones puramente circunstanciales afecten a problemas muy de principio, porque eso, si de algo han de servir las instituciones para establecer, por así decir, las veredas de las cuales no nos podemos escapar y sabemos a qué atenernos. Si somos muy elásticos en cuestiones de ese orden, como ha sucedido el caso que le mencionaba, entonces ya no sabe uno a qué atenerse. Y entonces, si ante las instituciones uno no sabe a qué atenerse, pobre es el mundo en el que estamos, ¿no? Porque eso ya es el mundo de la arbitrariedad y de la discrecionalidad de los poderes, ¿no? Claro. Vamos a abrir las preguntas a los colaboradores que tenemos en el estudio de grabación. A ver, cualquiera de los dos, Vicente, Pepa, si queréis empezar con las preguntas que teníais pensadas para Félix. Si quieres, empiezo yo porque la primera pregunta que tenía liga muy bien con esta última respuesta que ha dado Félix. Bueno, en realidad casi ya la has contestado, porque la pregunta era, ¿crees que Sánchez y su banda suponen un auténtico peligro para la democracia? ¿Que nadie nos salvará de la caída irremediable en un régimen populista? ¿Estamos a tiempo de solucionar algo o realmente la catástrofe ya es, irresoluble? Bueno, yo administro mucho el uso del populismo, porque cualquier juego de competencia política lleva cierto grado de populismo, ¿no? Entonces, no se sabría muy bien en qué consiste eso de populismo, que no sea, porque al final casi todo el mundo se llama populista mutuamente. A mí realmente lo que creo es que estamos ante un proceso de desintegración del Estado. Es decir, hoy el gobierno de España depende, y no es una fórmula retórica, de partidos políticos cuyo objetivo programado y demostrado es la destrucción de ese mismo Estado. Entonces, el problema que tenemos es que nuestra comunidad de ciudadanos libres e iguales está en serio peligro, ¿no? Hemos aceptado que en virtud de la identidad se puedan tener privilegios. Eso es de facto, equivale a una defensa de un régimen señorial, ¿no? Eso era el principio que sostenía pues, a los estados generales en 1789, cuando los revolucionarios franceses acabaron con ese sistema. En virtud de tus características de sangre o de origen o de circunstancias, tienes una representación especial, un estatus especial. Es un proyecto de desintegración del concepto de ciudadanía.
Y eso me parece lo más serio. Es decir, yo creo que realmente España podría llegar a desaparecer. A mí España como entidad metafísica me trae sin cuidado, pero al menos es un escenario de justicia y de realización del principio democrático más amplio que dispongo hoy. Y si mañana fuera una Europa genuinamente democrática, pues bienvenida sea. Pero es que eso hoy sería en favor de una especie de desintegración feudal de nuestra unidad política. Y además está sucediendo no solamente en Cataluña, sino por razones circunstanciales o mezquinas, también está sucediendo en distintas comunidades autónomas en donde en nombre de la identidad están impidiendo la movilidad, bueno, la movilidad, que los españoles tengan acceso a cosas tan elementales como una posición laboral en su propio país en virtud de razones tan arbitrarias como la lengua, ¿no? Gracias. Vicente. Venga, voy con mi pregunta. Los partidos políticos son, y enlazo con la primera pregunta que en la introducción de Pilar, los partidos políticos son la institución dentro de los estados modernos que recoge la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, la participación política. Los partidos son una institución con muy pocos años de vida, en realidad, y además son imperfectos, o por lo menos son perfectibles. Además, en España, la ley que regula, y en Europa en general también, la ley que regula el funcionamiento de los partidos es muy corta. En su opinión, en tu opinión, Félix, ¿cómo habría que reformar la ley de partidos políticos para que estos ejercieran mejor su papel importante de representantes de los ciudadanos en la toma de decisiones? Quiero decir, ¿cómo habría que reformar la financiación, las reglas internas, la separación entre los órganos de gestión interna y los candidatos a puestos electivos en las instituciones? ¿Cómo habría que hacerlo y quién habría de hacer este cambio o esta propuesta? Bueno, como tú dices, los mecanismos, los sistemas de representación política a través de los partidos es relativamente reciente y sobre todo muy mudadizo. Hay un maravilloso libro de Bernard Manet que es sobre gobierno representativo y recuerda la evolución de los partidos políticos. No son lo mismo los grandes partidos políticos de masas que podían ser la socialdemocracia alemana o la democracia cristiana en otro tiempo, que eran partidos muy cohesionados, con grandes participaciones, o el Partido Comunista Italiano, para volver a ejemplos clásicos, con una presencia social evidente, que otros que ahora partidos que son que tienen muy poco de representativos por la vía interna, ¿no? Claro, o sea, yo no tengo competencia jurídica para hacer cómo el diseño institucional tendría que ser. Y siempre tengo mucho miedo a las palabras conjuro de decir, pues tendríamos que ser más democráticos internamente, entre otras cosas, porque un partido tiene un serio problema de tensión entre perfilarse ideológicamente, que en un partido no pueden votar todos, porque entonces se disuelve. Buena parte, a mi parecer, de los problemas que tuvo Ciudadanos al principio es que aquello más que un partido era un parlamento. Es decir, había gente de distintas... Y entonces, al no tener un perfil reconocible, pues es como si tú vas a jugar práctica deportiva y uno va a jugar al tenis y otro va a jugar al baloncesto. Entonces aquello era un verdadero desorden, ¿no? No sabías a qué atenerte, entonces cada uno invocaba inauguralmente sus propuestas y eso está muy bien para un debate socrático, pero no para un proyecto político, ¿no? Esa indefinición entre la izquierda y derecha es el eco último de todo, de lo que fue originalmente uno de sus problemas. Entonces, luego hay un problema serio que tú lo sugerías, la financiación. Claro, hay un problema de nuestras democracias y es que solamente es un mercado, como dirían los economistas, con costes de entrada, con altas barreras de entrada. No cualquiera puede hacer sus propuestas políticas, solamente aquellos que tienen unos ciertos recursos que los ponen más temprano que tarde o bien en manos del propio Estado o bien en manos de unos bancos o instituciones que son quien pueden ofrecerlo. Eso en Estados Unidos han hecho miles de intentos de rediseñarlo, de que sean públicas las listas de quién pone el dinero, quién lo pone, pero es cierto que eso condiciona mucho los mecanismos de representación, ¿no? Entonces yo realmente antes lo avanzaba y esto habría que desarrollarlo más, que pensemos en otros mecanismos de representación, quizá los partidos políticos, el ideal democrático es una cosa y lo otro es algo que circunstancialmente nos ha servido como mecanismos de representación política. No nos sentamos, en España había una especie de fascinación por los partidos porque el franquismo los ilegalizó, pero ahora hay una especie de idolatría de los partidos políticos. El propio Partido Socialista, ¿qué tiene que ver ahora lo que es la correa de transmisión del déspota con lo que fue el Partido Socialista
en otro momento, ¿no? No tiene nada parecido a Cuadros. Miremos los sistemas de selección. O sea, hoy el analfabetismo de las clases políticas es abrumador, ¿no? Es abrumador. Es asombroso los sistemas de cooptación, ¿no? La caída de mi buena amiga Cayetana, que es un valor político excelente, alguien con articulado, vertebrado, capaz de transmitir ideas más o menos generales o intelectualmente trabajosas en un léxico político cotidiano y hacerlo con talento y rapidez. Y ha sido penalizada por el propio sistema de representación política. Y yo tengo muchas dudas acerca de que no sea un problema de principio, pero son dudas, no tengo propuestas. Bueno, pues no sé, ¿quiere repreguntar, Vicente? Repreguntar un poquito, a mí me preocupa quién tiene que iniciar todo esto, porque los mismos políticos, los mismos partidos no van a hacer propuestas de reforma que les perjudiquen a sí mismos. Los ciudadanos estamos preparados o no para hacer respuestas, para proponer soluciones. La universidad, los intelectuales, ¿quién? No, lo que tú dices es, o sea, buena parte de los problemas de las instituciones es que una vez consolidadas se perpetúan porque generan sus propios intereses endógenos, que vamos, y eso si quieres un ejemplo más extremo, el Estado de las autonomías. Yo creo que el Estado de las autonomías que nació para resolver un problema, que era la supuesto, lo que llamamos, eso que laxamente se da en decir, la diversidad de España, más que resolver el problema lo ha ahondado. Entonces quizá ese es un problema, pero hoy no hay nadie que políticamente tenga un interés porque hay gente que está literalmente viviendo o mecanismos de inercia institucional y eso es así. Los intelectuales no, o sea, es una palabra que a mí me da mucho miedo, me repugna, me incomoda. Pero bueno, quiero decir, hay propuestas en la academia interesantes, pero bueno, son propuestas que están por ahí, pero es que, bueno, es de un optimismo conmovedor la idea de que la existencia de una buena idea va a cuajar socialmente. Necesita, como diría el viejo Marx, su momento, sus circunstancias históricas y unos intereses coincidentes. Entonces, pues las cosas pueden acabar colapsando. La idea de que la historia va a caer de su mejor lado, pues no sé, si tú pensabas en Alemania en el año 25, pues imagínate lo que vino después, ¿no? Estamos hablando de las instituciones, pero también es importante las personas. Ahora vamos a hablar un poco de las personas que lideran los proyectos. Félix ha mencionado Cayetana y hemos hablado de los intelectuales. Antiguamente, bueno, hace pocos años, la idea del intelectual en España estaba desprestigiada porque el intelectual hablaba desde la atalaya, hablaba desde su púlpito y no bajaba, no descendía a las cuestiones concretas, como fue el momento fundacional de Ciudadanos, donde hubo gente que dijo, bueno, a mí no me importa meter las manos y pringarme y ensuciarme en la faena de construir un partido, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo, en este sentido, representa una intelectualidad que sí tiene capacidad de compromiso, pero el sistema la aparta. Y esto es lo que habría una de las cosas urgentes que tendríamos que hacer. Pero claro, en España no tenemos lo que se llama un método de impeachment para echar a aquellas personas. Bueno, tenemos la moción de censura, ¿no? Pero he visto, esto lo ligo a razón del último artículo de Félix, en el que comentaba que había leído, hacía referencia a un foro de psicólogos que hablaban de la tríada oscura y que a Félix le llevaba a asociar este término con el jefe del Ejecutivo actual, porque muchos de los problemas pueden ser del sistema, pero pueden ser también del líder que impulsa, el líder resonante que impulsa estos proyectos. ¿Ha tirado ya la toalla con Sánchez, Félix? Bueno, nunca la deposité, ¿no? O sea, tampoco se necesita una agudeza psicológica especial. Y también soy cauteloso porque estos diagnósticos así telepáticos era un ejercicio pequeño retórico. Pero vamos, que Sánchez es un tío con una singularidad moral que está en la frontera de la patología, no requiere de ningún Freud que lo anticipe, ¿no? Pero tenía que ver con lo primero que mencionabas, y quizá no se llama, y es que hay un problema en nuestras democracias, y es que quien nos enfrenta a los problemas está penalizado. Entonces ya había esto, bueno, yo lo he trabajado un poco, pero vi un chiste que tenía, y hay un tipo que ve un pequeño fuego y lo apaga inmediatamente.
y otro que ve que a su lado pues crece el fuego, hay una hoguera muy grande, y entonces acude y con muchos esfuerzos, y después de que lo ha dejado crecer, y entonces lo apaga. Y entonces todo el mundo a quien le reconoce los méritos es al segundo, precisamente aquel que ha dejado que los problemas se engorden, ¿no? En cambio, aquel otro que se anticipa a los retos, que se anticipa a los problemas, pues este pasa desapercibido. El político que nos evita que nos enfrentemos a un problema terrorista o a una hipotética epidemia, ese, como no puede blasonar de esos méritos, está siendo penalizado por el sistema. Entonces, quien ante unas elecciones les diga, señores, nos vamos a enfrentar a unos años difíciles, unas dificultades reales, pero estos son los problemas que tenemos, ese nunca ganará las elecciones. El votante es como la criatura que prefiere ahora un caramelo a pasar el día a contenerse 10 minutos en aras de los que podrá tener. Y esto no es una conjetura, esto está razonablemente comprobado. No olvidemos el debate aquel entre Pizarro y... ¿Quién era? ¿Cómo era? Sí, el ministro de Economía, sí. Claro, nadie se atrevía a mencionar la dicha de la crisis, pero lo mencionó en un momento Pizarro y naturalmente nadie quería escuchar lo que todo el mundo sabía, ¿eh? Y por eso en parte ganaron ese tipo de elecciones, ¿no? Esto incluso Suárez en privado, González lo llevó a confesar. Zapatero. Rodríguez Zapatero lo llevó a confesar en privado, dijo, y la que nos viene encima, ¿no? Ojalá no me tenga que hacer cargo. Entonces esas situaciones se dan. Entonces sí que estamos ante situaciones que... Y Sánchez pues ha podido prosperar en una situación donde, bueno, empezó claro, un tipo que arranca con una especie de, bueno, yo no sé si hubo una conjura pues, con la sentencia aquella, con aquellas líneas de la sentencia que afectaban a la supuesta corrupción del PP, pero empezó como una especie de regeneración política que supuestamente iba a dar, y a los 5 minutos descubrimos que era un tipo que no había hecho la tesis. Eso es un fraude que en cualquier sociedad medianamente normal te penalizaría seriamente, y el tipo ha sobrevivido a eso, y ahí vamos, y a todas las mentiras, ya la ocupación de los poderes políticos. Pero vamos, esto es conocimiento común. Entonces, mi gran temor es un personaje sin escrúpulos. Entonces, por supuesto, no creo que esté en condiciones de manipular unas elecciones, ¿no? Ya veremos. No, podría, o sea, digo que si dependiera de él, me inquietaría, pero las instituciones sospecho que son lo razonablemente consolidadas. Pero todas las trapacerías que podemos imaginar, porque las hemos visto, todas las que más allá de lo que podíamos contemplar, se han producido, ¿no? Y la textura política de los personajes es ninguna, ¿no? Hemos visto a Pachi López desmentirse a los 5 minutos de haber dicho otras cosas, ¿no? O sea, si alguna vez he bromeado, o si se puede hablar de broma, de que la mejor predicción política que se ha hecho en España, junto con la de Federico Jiménez Los Santos, diciendo lo que escribió en Lo que queda de España temprana, fue la madre de Maite Pagaza cuando dijo, harás cosas que nos harán estremecer. Y hemos visto hacer a los socialistas barbaridades de pactar con los tipos que son los herederos ideológicos políticos y hasta personales de los que asesinaban a sus propios compañeros, ¿no? Y encima permitirse el decir que no se puede pactar con Vox. Y bueno, esto es como si tú te desayunas cada mañana con el asesino de Milwaukee y luego a un niño que le tira una pedrada a otro le niegan los derechos, ¿no? Sí, volvemos al tema de la legitimidad. Desde luego las palabras de la madre de Maite Pagaza, yo las recuerdo muy a menudo por cómo está la actualidad política hoy, ¿no? Pero hablando de legitimidad de origen de las urnas, ¿no? La legitimidad que da a un presidente como Sánchez, que nadie se la puede negar, porque han sido unas elecciones transparentes conforme a los protocolos y las bendiciones de la democracia, de los sistemas democráticos, pero ha perdido, imagino por lo que usted está diciendo, que Sánchez ha perdido la legitimidad del ejercicio al pactar con partidos que quieren destruir el Estado. Entonces, esto no sería... no mueve a los partidos como Feijóo. ¿Qué opina usted? Porque tenemos una oposición, como decía antes Vicente, ¿quién mueve las cosas en este país? Porque parece que ninguno de los partidos de la oposición está dispuesto a liderar una moción de censura, aunque se pierda, pero para dejar el discurso de lo que tiene que ser la alternativa. ¿Opina usted que la oposición está haciendo dejación de funciones? Yo no tengo ninguna esperanza en Feijóo.
Feijóo está preso de... O sea, en España hay algo que atraviesa la perversión de nuestro ecosistema político, y es la presunción de que ser moderado es estar a bien con los secesionistas. El nacionalismo es decir, los individuos que se han saltado la ley, y en otros casos que directamente han cometido asesinatos, o por lo menos que no ocultan un pasado de cierta simpatía hacia ese pasado violento, hoy un acuerdo con ellos se entiende como moderado. Entonces, en la historia de España reciente la han escrito individuos que creen que España es un estado opresor, vamos, que no lo creen y además mienten, ¿no? Y que están instalados en sociedades pretotalitarias o sencillamente fuera de la ley, como es lo que sucede en Cataluña. Entonces, él está todavía preso de que ser moderado es conseguir un pacto con el PNV, con las diversas variantes del secesionismo catalán. Si tú no entiendes que precisamente eso, no es que eso es debilidad, no debilidad ideológica, debilidad democrática, debilidad del compromiso con la igualdad. Yo, vamos, soy una persona de izquierda, diría de una izquierda radical, y creo que en España lo que ha mayor perversión de la izquierda es haber convertido algo profundamente reaccionario e indecente moralmente como el nacionalismo en una mercancía ideológica supuestamente noble y digna, ¿no? O sea, se ha cometido, se impone el relato según el cual España es el franquismo, y por tanto cualquier cosa que tenga que ver con la defensa de España está comprometido con la dictadura. Oiga, pues yo creo que hoy el centralismo, que es algo muy, muy de izquierda, muy jacobino, ¿no? Estaría muy bien de recuperar competencias, de permitir a un Estado la defensa de sus... Y además que conseguiría la eficacia, porque para decirlo así, con la cobardía del ejemplo que diría un poeta, pues si yo quiero conseguir el mejor médico no lo voy a tener que filtrar por la exigencia del catalán, sino por su competencia en cualquier parte de España. Y podrá venir cualquiera de cualquier parte a competir en un sitio en mejores condiciones de igualdad. Tenemos igualdad e eficacia, y como ejemplo se podrían prolongar muchos más. Entonces en España el problema es ese, y es que Feijóo, que ha sido protonacionalista en Galicia, asumiendo con toda la retahíla, bueno, con la política lingüística y la quinta esencia, él habla de un nacionalismo moderado, esto es como los solteros casados, ¿no? O sea, no es un concepto contradictorio, ¿no? El nacionalismo constituye un núcleo de identidad y de comunidad política a partir de unos ciudadanos que son especiales y diferentes de los demás. Si eso no se puede entibiar, ¿no? Puede serlo circunstancialmente por estrategia, pero no de convicción, ¿no? Es como decir, soy un poco racista. No, usted si es nacionalista es lo que es. Bueno, todo eso mezclado con los temas identitarios. O sea, la agenda identitaria se ha impuesto a la agenda de la antigua dialéctica de la izquierda sobre el tema de las clases sociales, de la lucha de clases, ¿no? Hablando y teniendo la oportunidad de tener a alguien de izquierdas en nuestro programa, que es poco habitual, porque nadie quiere venir a nuestro programa. Este es el sectarismo de la izquierda en muchas ocasiones, ¿no? Huyen de la dialéctica con otras opciones políticas. Bueno, yo lo que quería comentar es que desde Taylor, la Escuela de Estudios Culturales de Birmingham, Stuart Hall sin levantar la cabeza, pero la misma Nancy Fraser, que es una declarada socialista norteamericana, han denunciado los perjuicios que tienen abrazar sin crítica la agenda identitaria, porque lo que tiende a aislar, a consolidar pequeños grupos esencialistas y no abren oportunidades de consenso transversales para hacer avanzar agendas igualitarias, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué opina usted hablando de la batalla cultural, la nueva ley del solo sí es sí? ¿A dónde nos va a llevar esto? Bueno, yo en algún sitio he escrito que el problema del feminismo, digamos, el reto del feminismo tradicional exigía un cambio de perspectiva intelectual, porque durante mucho tiempo se trató de imponer la descripción según la cual las mujeres erais una suerte, estabais explotadas, ¿no? Y yo decía que no, que la situación de la mujer más que de explotación era de trato paternal.
Es decir, que se lo trataba como retrasadas, como mujeres, y precisamente pues en el Titanic, cuando se hunde el Titanic, las mujeres han de salvar, cuando hay una guerra y por las mismas razones pues no podían casarse, no podían abrir una cuenta, perdón, sin autorización de los padres, no podían abrir una cuenta bancaria, no conseguir el permiso de conducir. Es decir, es un trato como si no fueran individuos adultos, ¿no? Y que es precisamente lo que el concepto de libertad del republicanismo es, depender de un déspota. Tú estás sometido al poder arbitrario de otra persona que decide sobre ti. Tú no eres un individuo autónomo y reflexivo. Que quizá tú dices, yo soy libre porque me dejan. Si tú eres libre porque te dejan, no eres libre. ¿No? Tú eres libre, o sea, no porque el amo sea generoso, sino la idea misma de ser, de tener un amo. Pues bien, yo creo que ese trato que hay en ese nuevo feminismo, si quieres por llamarlo de algún modo, ahonda el paternalismo, no los trata como personas adultos, sino como seres que necesitan una especie de protección especial que debe, bueno, frente al cual, y eso gira, es un giro tremendo con el feminismo de no hace tanto, ¿no? Que precisamente, no, yo soy una persona adulta y no me tienen que interpretar, significa, cuando yo digo sí o no, es lo que significa, y no es, no, es que no saben lo que dicen, hay una especie de desprecio, de falta de respeto a la condición de ciudadano, ¿no? Y precisamente con eso tiene que ver con lo que arrancabas, ¿no? Precisamente lo que caracterizaba a la izquierda era el universalismo moral. Se trataba no de ahondar en la singularidad de la negritud, sino que los negros estuvieran en las mismas condiciones que los blancos, ¿no? Eliminar ese tipo de barreras asociadas a una particular identidad. Si a eso le añades que tanto en el feminismo como en esas otras variantes, o incluido el nacionalismo, se dice, no, es que nosotros tenemos una sensibilidad especial, pero esa que se da en llamar la perspectiva de género, que no podemos compartir contigo y que tú no entiendes porque tú eres de otra perspectiva. Eso socava el principio del debate democrático, ¿no? Porque está diciendo que, bueno, que yo estoy incapacitado para entenderlo, aunque curioso, paradójicamente, para poder hacer esa afirmación, esa persona ha de tener la capacidad de entenderme a mí, porque si no, no podría decir que yo no la entiendo a ella, ¿no? Pero bueno, fuera de esa paradoja casi lógica, ¿no? Lo cierto es que hay una especie de encapsulamiento que socava el principio de universalidad y de racionalidad compartida, que es el sustrato de la posibilidad del debate democrático, ¿no? Efectivamente, la fragmentación nunca ha llevado a cambios de calado democrático importantes. Pepa, te tengo con ganas de preguntar a Félix. Bueno, la pregunta es, ¿solo queda Vox que pueda cambiar de alguna manera ese rumbo moderadito, y lo digo entre comillas, ¿no? Es decir, ese rumbo de Feijóo, que no se da cuenta de lo que está pasando y que efectivamente, como tú dices, está cayendo en las mismas, en las trampas que le está poniendo la izquierda al respetar de esa manera el nacionalismo. Solo podemos esperar que Vox tenga un resultado suficiente como para poder condicionar determinadas políticas de Feijóo. ¿A esto hemos quedado reducidos? Bueno, ojalá, desde luego, yo tengo muy escasas simpatías por Vox, porque por una parte hay una especie de retórica anti-izquierdas que confunde mucho las cosas, esto que los impuestos son un robo, cuando es una condición de redistributiva que nos asegura el acceso al bienestar social, una especie de metafísica identidad sobre España, como si tuviéramos que sentirnos orgullosos de cosas que no hemos hecho. Entonces, por la misma razón que no me siento avergonzado de lo que hicieron gente hace 200 años, porque yo no lo hice, tampoco tengo por qué sentirme orgulloso, ¿no? Son nacionalistas. Son nacionalistas. Sí, sí, no. Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, de facto las diferencias políticas en la práctica no acaban siendo tantas porque yo siempre recuerdo un ejemplo, dicen, no, es que son contrarios a son xenófobos. Digo, no hay mayor xenofobia que querer convertir a los que ya son ciudadanos tuyos en extranjeros, que es lo que pasa con Cataluña. Con Cataluña o el País Vasco y que es algo que acepta velada, bueno, explícitamente el Partido Socialista, es que se pudiera llegar a votar el excluir a otros individuos de tu comunidad de ciudadanía, cosa que es mucho peor, porque no es que ya los extranjeros no tengan tus mismos derechos, sino que ya los tienen si los quieres privar. Dicho eso, yo los he apoyado o he simpatizado o he alentado, o si quieren ponernos más solemnes, inspirado intelectualmente
un proyecto político que circula por ahí, que es el llamado jacobino, ¿no? Que es que el hueco que queda en España es una izquierda que sea explícitamente antinacionalista, no anacionalista, sino que entienda que el nacionalismo es el mayor problema, o el problema fundamental de la igualdad entre los ciudadanos españoles, ¿no? Y hay un terreno ideológico fecundo, fértil, que se corresponde con lo que ha sido la historia de la izquierda y que es el espacio por cubrir. Porque las otras variantes de nuestra derecha, pues son, hoy Vox, cuando la gente dice, oh, son tremendos, y vea, esto pues es casi la vieja democracia cristiana, quizás sin la doctrina social de la Iglesia, pero ni siquiera desde el punto de vista de conservación de costumbres sobre gays y abortos y eso, sospecho que Vox, que tampoco estoy leído su palabra, no difiere en lo esencial de lo que, o sea, es mucho más progre, si queremos decirlo así, de lo que era la vieja democracia cristiana, ¿no? Entonces tampoco me escandalizo, ¿no? Y desde luego, Vox quiere cambiar la Constitución, yo también la quiero cambiar en otras cosas, pero en todo caso la respeta, cosa que tenemos la evidencia de que quienes hoy apoyan al gobierno no es que conjeturemos que no la respeten, es que han demostrado en la práctica que se la han saltado. Entonces, Sí, sí. no, esta especie de comportamiento de monjas que se escandalizan ante cualquier acuerdo con Vox me parece completamente fuera de lugar. Efectivamente, sobre todo sabiendo lo que han hecho los nacionalistas periféricos y la xenofobia de facto, porque hasta ahora Vox, teóricamente le podemos decir, sí, vamos a ir acabando, Félix, podemos discutirle muchas cosas, pero desde luego no ha traspasado las fronteras de la democracia que han traspasado los nacionalismos periféricos en la práctica. O sea, fácticamente, mira, hace poco hubo un experimento muy interesante que ha pasado relativamente desapercibido, porque hay mucha abundancia empírica acerca de la falta, de la falta de calidad democrática, del racismo, el ejemplo que le voy a citar, en Cataluña. Se le ofrecieron a unas empresas catalanas 3 currículums absolutamente idénticos. El sistema, el mecanismo es el típico de este tipo de experimentos que se han hecho en otras sociedades. Idénticos, el nivel XL de catalán y tal. Uno con apellidos norteafricanos, los subsaharianos, otros con apellidos españoles y otros con apellidos catalanes, aunque el apellido catalán más común es Pérez, seguramente, o García. Pero bueno, con apellidos catalanes feten. Pues bien, el trato que se daba a los españoles, a los apellidos españoles, era idéntico al que se daba, o parecido a los que se daba, discriminándolos también, pero como no ciudadanos, con los extranjeros. Es decir, que ahí había un explícito racismo, ¿no? Y los mecanismos incluso de normalización de los catalanes, de cambiar el nombre por avergonzarte de tu origen, reflejan pues algo no muy diferente de los judíos que durante tanto tiempo se cambiaron los nombres, como empezando por el padre de Marx, ¿no? Para engrasarse, para ser aceptados socialmente. Eso solo es concebible en un trasfondo racista, si no, no se entiende, ¿no? Entonces el núcleo de la idea de forjar el mito catalán o el mito vasco es en torno a una supuesta genuina identidad. Y entonces eso supone por definición excluir a un conjunto de conciudadanos. Entonces, nada parecido ni remotamente se acerca por parte de Vox. Entonces, situemos las cosas en su exacta medida, ¿no? Y no olvidemos que Pedro Sánchez, que empezó con el Aquarius, como bienvenidos sean todos, acabó con los muertos de Marlaska en la frontera de Melilla, que eso, si llega a pasar con el PP, arde París. Y Vox, no olvidemos que no hace aclamaciones iliberales de pureza de raza española ni nada por el estilo. Es decir, nos puede gustar su idea de lo que ellos llaman patriotismo, del que es muy difícil escaquearse y huir, porque enfrente tienes nacionalismos xenófobos. Entonces es muy difícil contraponer a ese discurso un programa político de celebración de lo que nos une en sentido patriótico del término, ¿no? Pero bueno, no quiero abundar en esto porque se nos acaba el tiempo. Con la historia de España, no sé, aquel espectáculo de Abascal rodeados de mitos de la historia de España, a mí me da un poco de yuyu, ¿no? Porque dices, bueno, son errores.
Sí, son errores que cometen y cometen muchos. Sí, no, sí, vamos, yo tampoco digo, lo que pasa que son errores medios. O sea, uno puede cometer un error cuando te pone un micrófono y responde rápido, pero esa es una escenografía meditada Sí, y calculada, ¿no? claro. Pero Y además es estúpida, porque a nadie, Estúpida, este país, para bien, España, y esto también en estudios empíricos, es uno de los países menos nacionalistas, menos orgullosos de sí mismo por parte de los ciudadanos. Todo esto está comprobado empíricamente, no me estoy inventando, con menos símbolos por todas partes. Entonces, para bien o para mal, yo creo que en algún sentido Franco nos vacunó de ponernos estupendos, ¿no? Ahora bien, una cosa es no ponerte estupendo y otra es pedir perdón por existir, ¿no? Y esto ha sido una razonable comunidad de ciudadanos libres igual durante mucho tiempo, y eso sí que es un motivo de orgullo democrático. Entonces, si encima el hecho mismo de ser español es que te se vincula a la dictadura, entonces dices, ya, entonces es que si aceptamos eso ya estamos atrapados en una perversión. Pero eso no se resuelve reconociendo la calidad democrática de este país, que la ha tenido mucho tiempo. sí, que Vox siempre ha dicho que la va a respetar las leyes, ¿no? Porque todavía no han tenido ocasión de gobernar, y entonces siempre uno tiene que estar pendiente del salto de la teoría a la práctica. Hasta ahora han sido modélicos en su comportamiento, excepto escenificaciones que unos pueden considerar excesivas, sobre todo si hacen en retrospectiva, aunan una etapa aciaga de España como fue la dictadura, pero que pueden ser errores de marketing político, más bien. Pero en un contexto que sí que tengo que, por lanzar, por exhibir una lanza, romper una lanza con respecto a ellos, lo que sí es cierto es que ante tanta presión de destrucción de nuestra historia común, pues es normal que la fuerza de oposición quiera recurrir a símbolos culturales comunes, ¿no? Y ahí se te puede ir la mano un poco, no lo sé. Pero bueno. Tampoco, pero vamos, no imagino a Vox en algo parecido a la alerta antifascista que se organizó en Andalucía por no querer aceptar unos resultados de elecciones. Exactamente. Eso que a veces nos olvidamos de cosas graves que han pasado en este país. Efectivamente. Muy buen apunte. Para cerrar el programa, Vicente, porque nos vamos quedando sin tiempo, bueno, ya lo hemos agotado. Si quieres cerrar el programa con una reflexión, opinión, pregunta. Pues si me das la oportunidad y tenemos tiempo, voy a hacerle una pregunta a Félix un poco más distendida, apelando a su faceta de futurólogo. Vamos a ver, tomando la historia de la política de los últimos años, aparece una reforma desde dentro, Ciudadanos, UPyD, luego aparece pues, el 15M, que parecía que iba a revolucionar todo, iba a solucionar todo, un gran movimiento explosivo. Luego aparece Podemos, que era el partido que lo iba a cambiar todo. Y ahora estamos en la cultura woke. Félix, ¿qué es lo siguiente? No lo sé, o sea, yo en su momento, no diría que predije, anticipé que podía producirse una reacción tipo trumpismo, es decir, que cuando lo terrible de todo esto es que como nos hemos instalado en un mundo tan de ficción, entonces la reacción es que cuando alguien dice, oye, eso es ridículo, y la primera tentación, o sea, yo creo que buena parte del éxito de Isabel Ayuso es que al enfrentarte a un discurso de la izquierda completamente inflado, retórico, hueco, tú sales con unas preguntas, pero vamos, de barquero, y lo desmontas, ¿no? El peligro es que te bases de frenada y al final el barquero acabe decidiendo el paisaje, o sea, se nos vaya la sutileza porque nos ha bastado con las palabras gruesas para desmontar esto, ¿no? Y ese me parece que podemos derivar siempre sin pensar en la reflexión, está en los matices, ¿no? Y el peligro está en que como esto, cuando empiezan a hablar así de el respeto a la identidad, la diversidad, toda la palabrería tan vacua, ¿no? Todo ese cuento, pues entonces tú haces las preguntas ¿y de qué me está hablando? Entonces se quedan sin nada que decir. Pero si te pasas de frenada, bueno, te pasas de frenada. Si crees que con eso has elaborado un discurso en positivo, estás equivocado. Mi temor es que nos pueda venir una reacción por esa parte, ¿no? Pero vamos, detesto ese género, o sea que de la predicción así en ese sentido. Muy bien, pues tenemos que acabar. No sé si quieres comentar algo, Pepa, antes de cerrar el programa.
¿O lo cerramos Bueno, aquí? no, es que yo tenía pensada una pregunta que supongo que Félix estará al tanto de la actualidad, en fin, del cotilleo también. Te quería decir que qué opinabas de lo de que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, que ha cantado Shakira Piqué. Es lo de es que me he tenido un día muy atareado, me he enterado obviamente porque creo que es la noticia ¿Pero más qué te parece el importante grito del de día. guerra? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Yo en estas cosas creo que en las despedidas amorosas no hay mayor victoria que mantenerte un temple. Al otro le puede quedar la duda de que se equivocó, pero si estás confirmando, por opinar sobre esto, que tampoco debería, estás confirmando que es, Era por que es romper el hielo. llorona, pues entonces el otro día, pues bien hice alargándome, pero eso casi por un error táctico no debería haber procedido de esa manera. Pero vamos, mis simpatías por Piqué es ninguna, ¿no? O sea que... Muy Bueno, bien. disculpad, ¿eh? No, Disculpad. no, es acabar con un poco de humor en los tiempos que corren, pues siempre es bueno, ¿no? Perdonadme un segundo. Perdonadme. Bueno, pues acabamos el programa aquí, nos despedimos, damos las gracias a Félix Ovejero por participar en el debate de nuestro programa. También me sirve para expresar a algunas de las personas que nos gustaría invitar, que aquí, como veréis, no nos comemos a nadie, que debatimos en buena lid, con todas las reflexiones y el conocimiento del que somos capaces. Y también damos las gracias a nuestros colaboradores habituales, Pepa Labrador y Vicente Albert, y nos despedimos de nuestros amigos de Es Radio Alicante, deseándoos a todos feliz día, buena suerte y hasta el próximo programa.